Muy buenos días, reciban un cordial saludo en esta mañana. El día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante en inmunología titulado ¿Por qué un patógeno es un patógeno? Esta es una serie de webinars que estaremos transmitiendo desde nuestro canal y de inmunología. Mi nombre, Marlon Munera, soy inmunólogo, biólogo y doctor en ciencias biomédicas y estaré con ustedes acompañándolos a lo largo de estas charlas muy productivas. Para empezar a hablar de lo que es un patógeno, hay que entender que un microorganismo potencialmente se puede convertir en patógeno bajo unas circunstancias muy especiales que vamos a revisar el día de la presentación. En este sentido, el patógeno no existe solo. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitan condiciones propias del huésped y propias del ambiente que interactúen con ese microorganismo potencial para dar lugar a una condición de virulencia o patogenicidad. En este sentido, hay que entender que los microorganismos van a establecer una relación ecológica con nuestro sistema inmune, donde vamos a entrar a interactuar con sus contenidos proteicos, por ejemplo, con los antígenos que necesitan para metabolizar sustancias para su supervivencia, así como también antígenos que utilizan como mecanismo de adhesión o virulencia. Entonces, en este sentido, hay que entender que la interacción microorganismo-hospedador es una interacción que se basa en la tolerancia inmunológica y la inflamación. Estas dos condiciones se mantienen en balance y pueden ser alteradas por el propio microorganismo o por el propio huésped. En este sentido, pasamos de hablar, por ejemplo, de un microorganismo comensal a un microorganismo patogénico. Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, en el sentido de la tolerancia estrictamente dicha, el sistema inmune no siempre busca erradicar todos los microorganismos que logran colonizarlo, porque esto tiene un costo extremadamente elevado para el sistema inmune y para el metabolismo como tal. Sin embargo, hay situaciones propias de los microorganismos que evitan que esta tolerancia se llegue a dar. Producto de esta falta de tolerancia, vamos a hablar de procesos inflamatorios y ya aquí estamos hablando de un sentido que se desarrolla un microorganismo como patógeno. Entonces, esta interacción es producto propio también de la evolución humano-microorganismo, donde, por ejemplo, a través de la evolución hemos visto que algunos microorganismos logran desarrollar relaciones exitosas y de mutuo beneficio, como por ejemplo la explotación de nutrientes y que a su vez nosotros nos veamos aprovechados de los microorganismos también como parte del sistema inmune, ya que hay que entender que hoy día hablamos como también elemento de la inmunidad, no solamente de linfocitos, no solamente de macrófagos ni de receptores, también ya incluimos la microbiota como elemento central de la inmunidad y hoy vamos a entender por qué. Bien, esa interacción entre los microorganismos va a depender de una dinámica muy delicada, donde esos comensales van a mantener una relación de homeostasis. Esta relación de homeostasis es vital porque estos comensales también se pueden volver patógenos oportunistas. ¿Listo? Aquí también nace una nueva idea para muchos, y es que no necesariamente lo comensal es inofensivo siempre. Bajo unas circunstancias muy características, muy propias, un comensal se puede volver un patógeno y eso es elemental de entender. Ahora, cuando ocurre una alteración en esa microbiota comensal, se dan condiciones muy propias, muy óptimas para colonización por parte de microorganismos que propiamente se comportan como patógenos. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar, por ejemplo, de un ambiente tolerogénico a nivel de mucosas a un ambiente totalmente inflamatorio, donde ya vamos a ver exhibidas propiedades de patogenicidad y de virulencia. Entonces, en este sentido, podemos empezar a definir que un patógeno es un patógeno en virtud del daño que por sí solo puede hacer, o que también un microorganismo puede ser un patógeno en virtud de cómo asiste
e interactúa con la inmunidad. Y aquí ofrezco un ejemplo muy importante de que no todo microorganismo siempre es un patógeno, aunque parezca obvio. Ejemplo, nosotros tenemos una microbiota que puede interactuar con el sistema inmune, activarlo de una forma muy favorable para que esta inmunidad, ejemplo, a través de las células NK, de las células linfoides innatas clase 3, estimulen macrófagos y se generen respuestas efectoras dirigidas a destruir patógenos o bacterias o microorganismos que se comporten como tal. Entonces, esta evidencia nos ofrece dos visiones de un mismo contexto. No todo microorganismo se va a comportar como patógeno, ni todo microorganismo se va a comportar como comensal. ¿Listo? Unos pueden verse beneficiados por parte del sistema inmune para controlar la colonización de otros microorganismos que tuviesen el potencial de sí ser patógenos. Ahora bien, es importante establecer que hasta dentro del mismo género de un microorganismo vamos a tener especies que se pueden comportar como comensales y otros pueden comportarse como patógenos. Ejemplo, tenemos el caso de Streptococcus salivarius versus Streptococcus pneumoniae. En este sentido, uno es capaz de inhibir la proliferación del otro. Streptococcus salivarius, que coloniza la cavidad oral, puede generar péptidos antimicrobianos que inhiben la acción de los ribosomas en Streptococcus pneumoniae. Entonces aquí estamos viendo que incluso dentro de un mismo género podemos tener microorganismos que se comportan como comensales al inhibir y ayudar a la defensa del cuerpo contra microorganismos potencialmente patógenos y que en el caso de Streptococcus pneumoniae, pues la literatura lo cita como un patógeno propiamente dicho. Así también podemos encontrar otros ejemplos, por poner un caso de Staphylococcus lundensis, donde vemos que, por ejemplo, es capaz de también, a través de péptidos antimicrobianos o de sustancias antimicrobianas, inhibir la acción de Staphylococcus aureus. En este sentido, Staphylococcus aureus puede ser un colonizador normal, ejemplo de la piel, pero en un contexto puede ser un inductor de respuestas inflamatorias bastante exacerbadas. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. En el caso de Staphylococcus aureus, si bien muchas veces puede actuar como un colonizador normal o común, que sería el término propiamente dicho, al tener un alto potencial patogénico, va a ser controlado por especies de su mismo género. Entonces, esto es un ejemplo de cómo hay contrarregulación en especies del mismo género. Ahora bien, eh, cuando se establecen relaciones con los comensales, hay una relación de mutuo beneficio, es importante establecerlo, y que esos comensales, por ejemplo, aunque estén estableciendo relaciones de mutuo beneficio, el sistema inmune del paciente también es prevenido en este sentido. ¿Por qué? Porque esos comensales, ejemplo, en un evento de inmunosupresión, un evento de descontrol, pueden proliferar muchísimo o más allá de lo debido, comportarse como patógenos oportunistas o, por ejemplo, pueden explotar una debilidad, un daño a nivel de la barrera epitelial, a nivel de la submucosa y extravasarse el torrente sanguíneo y en este sentido generar un proceso infeccioso. Entonces, aunque los comensales tienen establecido relaciones mutualistas de beneficio con el hospedador, el sistema inmune también los mantiene a raya porque siempre existe la posibilidad de que se vuelva un patógeno oportunista. Cuando ya hablamos de patógenos propiamente dicho, ese ambiente de tolerancia no se llega a desarrollar. Ya aquí propiamente dicho estamos hablando que el patógeno es capaz de exhibir mecanismos de daño para colonizar, por ejemplo, el epitelio y procurar en lo máximo penetrar lo más que se pueda a nivel de tejido. Entonces, aquí vamos a tener un elemento muy clave y es que el sistema inmune no va a tolerar el daño.
Así que cualquier microorganismo que exhiba alguna capacidad de daño a nivel de epitelio va a activar la reacción inflamatoria del sistema inmune. Entonces ya aquí vamos a entender que la patogenicidad y la virulencia de un microorganismo va a estar establecido también por la capacidad de causar daño. ¿Listo? El sistema inmune, mientras no detecte que este microorganismo no está ocasionando daño, tiende a generar un balance, porque hay que recordar que la respuesta inmune tiene un costo metabólico y tiene un costo a nivel de seguridad propia muy elevado, porque una reacción exacerbada, como vamos a ver el día de hoy, puede generar mucho más daño que beneficio. Así llegamos al punto donde vemos que una gran cantidad de microorganismos ha establecido relaciones de mutualismo, relaciones simbióticas. Estas relaciones simbióticas se han mantenido a lo largo de la evolución de nosotros como especie y hemos generado este mutualismo, por ejemplo, por diversidad genética en este caso de las bacterias, donde esa diversidad genética le ha permitido a algunos microorganismos atenuar sus mecanismos de virulencia o de daño con el fin de maximizar el beneficio recibido del hospedador sin ocasionar daño. Sin embargo, siempre vamos a tener de la mano que muchos microorganismos no son capaces de establecer esta relación de mutualismo. Vamos a tener microorganismos que de alguna u otra manera su forma de sobrevivir va a ser explotando de manera drástica y radical la integridad, por ejemplo, de epitelios o de explotación de nutrientes del propio hospedador sin generar mayor beneficio o, como dicho en otras palabras, tiende a generar más daño que beneficio. Entonces, es así como producto de esta evolución que se ha establecido con esos microorganismos que llegan a ser comensales, se va generando una colonización sucesiva por parte de ellos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, eh, algunos investigadores establecen que la microbiota final, que si bien puede seguir siendo variado, no llega a establecerse de un momento a otro, sino que se va generando una colonización sucesiva, donde, por ejemplo, los colonizadores pioneros o primarios, o sea, esos microorganismos que hacen contacto por primera vez con el hospedador, empiezan a explotar los nutrientes que le brinda el hospedador y a generar las condiciones metabólicas iniciales para que otros colonizadores, o sea, otros grupos de microorganismos, puedan adherirse a la diversidad de la microbiota que conforma finalmente a un paciente. Y así sucesivamente, a medida que esas capas de microbiota van aprendiendo a explotar los nutrientes y a generar, ejemplo, metabolismos secundarios, estos pueden ser aprovechados por nuevos microorganismos para establecerse. Entonces también hay que entender que el concepto de virulencia y patogenicidad no está íntimamente ligado al concepto de microorganismo. Aunque parezca obvio, pues aquí estamos viendo en esta gráfica que la microbiota puede volverse mucho más compleja sin necesidad de provocar daño, sino que también nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, beneficiados de esos metabolitos secundarios que se van a generar como parte de esas colonizaciones que se vienen dando a través del tiempo. Entonces podemos decir hasta este momento que la patogenicidad y o virulencia de un microorganismo va a estar establecido, uno, por el genotipo propio del microorganismo y también por el genotipo del hospedador. ¿Listo? En este sentido, por ejemplo, no es lo mismo hablar de ciertos microorganismos que tienen mecanismos de virulencia agresivos, de colonización, de daño que producen toxinas, etcétera, a microorganismos que genéticamente
no tienen los genes codificantes para ello. Entonces su capacidad de patogenicidad y virulencia también se ve reducida y son microorganismos que van a tender más a establecer relaciones comensales o mutualistas. Acto seguido, también vamos a hablar del estado nutricional del hospedador. ¿En qué sentido? Un estado nutricional influye en la capacidad que tenga un microorganismo o no de colonizar. Asimismo, ese estado nutricional puede ser favorable para el establecimiento de una microbiota benéfica o de una serie de microorganismos con potencial patogénico, porque hay que recordar que íntimamente el estado nutricional va a influir en la respuesta inmunológica. ¿Listo? No es lo mismo una respuesta inmune en un paciente con un estado nutricional adecuado a un estado nutricional fallido o que no sea lo, lo mejor posible. En este sentido, la respuesta inmune en un estado nutricional deficiente puede generar deficiencias a nivel de producción de anticuerpos, mayor capacidad de exhaustación leucocitarias. Entonces, el estado nutricional afecta la respuesta inmune y el estado nutricional también va a afectar la manera en cómo el genotipo de los individuos pueda expresarse o no. Y finalmente, todo esto va a guardar relación con el microbioma intestinal, entendiendo esto de que un microbioma complejo, y por complejidad nos vamos a referir tanto en volumen como en riqueza, es vital para controlar la capacidad de patogenicidad y virulencia que puedan tener otros microorganismos. En este sentido, nosotros hablamos de riqueza por la diversidad que pueda tener en representación de microorganismos el microbioma de un individuo y en abundancia, pues nos vamos a referir a qué tanta cantidad hay de cada grupo de microorganismos. Entonces, si nos vamos a la diapositiva anterior, vamos a recordar que ese microbioma es el resultado de colonizaciones consecutivas, no es una colonización única, sino que una capa va brindando las garantías mínimas nutricionales para que sobrevengan otras. Entonces ese microbioma va a depender del genotipo propio del microorganismo, del genotipo propio del huésped, del hospedador, va a depender de la respuesta inmune, porque hay que entender también lo siguiente, que si estamos hablando de individuos que tienen una genética, por ejemplo, como en la enfermedad de Crohn, donde hay una polarización hacia generar respuestas inflamatorias al mínimo nivel de estímulo antigénico, vamos a ver que esa microbiota no va a tener la capacidad de mantener un ambiente tolerogénico por mucho que esa microbiota en otros individuos sí lo logre. ¿Listo? Entonces, en el contexto de genotipo, respuesta inmune es determinante para cómo un microorganismo se pueda comportar como virulento o patogénico. ¿Eh? Es así como entonces nosotros podemos hablar de microorganismos que se pueden comportar como patógenos oportunistas o como patógenos obligados. ¿Listo? Un patógeno oportunista, por ejemplo, puede ser un microorganismo que los mecanismos de contención, por ejemplo, a nivel de mucosa, como producción de anticuerpos IgA, producción de péptidos antimicrobianos, fallan y no regulan la densidad poblacional de ese microorganismo y este termina colonizando regiones que no debiera haber colonizados o que producto de un daño a nivel de epitelio ese microorganismo que antes era comensal, era tolerogénico, se extravasa y termina generando estímulos antigénicos en zonas anatómicas donde no debería hacer. ¿Listo? Aquí es donde estamos hablando que un microorganismo se puede volver un patógeno oportunista. Por el otro lado, también hay que reconocer que hay microorganismos que básicamente son patógenos obligados. ¿En qué sentido? En que para su supervivencia tienen la genética suficiente u óptima para generar daño y a través de ese daño explotar los recursos del hospedador, como por ejemplo captura de nutrientes en sangre,
colonización de sitios anatómicos, infecciones a nivel intracelular, etcétera. Entonces, ¿qué hace peligroso entonces a un patógeno? Aunque parezca obvio. Bueno, aquí estamos hablando de algo extremadamente complejo. Una de las cosas que hace peligroso a un patógeno es la capacidad que tienen de expresar factores de virulencia. ¿Listo? Ya quedémonos por un momento por fuera del hospedador y sus condiciones, que ya sabemos que elementos como la genética influyen en su respuesta inmune y la respuesta inmune pues, también va a afectar la capacidad que se tenga de controlar hasta patógenos, hasta microorganismos que solemos tolerar. Pero en el caso de patógenos propiamente dichos, vamos a ver que en la medida que son capaces de producir factores de virulencia, lo vuelve más patogénico. ¿Qué es un factor de virulencia en este caso o cómo de la inmunología lo debemos entender? Un factor de virulencia va a ser todo mecanismo, toda molécula que va a facilitar la colonización, infección de un microorganismo, en este caso de un patógeno. Es así como, por ejemplo, vamos a tener sistemas de secreciones. Vamos a tener sistemas de adquisición de nutrientes como la adquisición de hierro que va a terminar provocando daño en el hospedador, por ejemplo, puede generar estados de anemia crónica y pues eso, estamos hablando de patogenicidad, la capacidad de resistir la acción de agentes antimicrobianos, que a su vez pues se va a facilitar la supervivencia del mismo, lo cual va a ser más persistente esa virulencia y esa patogenicidad. ¿Listo? También, por ejemplo, la capacidad que tiene de adherirse a epitelios es un elemento clave. ¿Listo? No es lo mismo un microorganismo que no tiene capacidad de adherirse a no adherirse, porque al adherirse a los epitelios, ejemplo, puede generar mecanismos de daño a nivel de ese epitelio y facilitarle mucho más la penetración de esa barrera epitelial. Entonces, es así como nosotros podemos ver que dentro de algunos géneros, como por ejemplo de Klebsiella, vamos a tener variantes que tienen mecanismos de virulencia propiamente dichos, mecanismos que le van a acelerar su capacidad de daño y de colonización. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, en Salmonella, que sabemos es un género asociado muchísimo a daño. E. coli, que se puede comportar como comensal, pero también puede comportarse como patógeno. Y aquí vamos a hablar que, por ejemplo, la presencia o no de ciertos tipos de genes le va a permitir a algunas variaciones de E. coli ser virulenta o no. ¿Listo? E. coli representa en este momento un buen ejemplo para ilustrar cómo dentro de un mismo género se pueden comportar la especie como comensal o como patógeno. Entonces, algo que va a diferenciar claramente un microorganismo comensal de uno patogénico es la capacidad de daño que tiene que hacer o que logra hacer. Por ponerles un caso, si estamos hablando de un microorganismo que tiene mecanismos para adherirse, para perforar mucosa, la respuesta inmune no se va a mantener pasiva frente a ese microorganismo, porque aquí ya está ocurriendo un daño. Por lo tanto, para el sistema inmune, su significado va a ser patogénico y por lo tanto va a activar mecanismos efectores, ¿listo? Como reclutamiento de células, como producción de anticuerpos de clase IgG, activación del sistema del complemento. Entonces ya estamos hablando de que hemos pasado de una microbiota normal a un estado de disbiosis, donde en ese estado de disbiosis, dado de que ya se está generando un ambiente de daño, un ambiente inflamatorio, el sistema inmune no va a discriminar si es patogénico o no, va a tender a atacar todo lo que encuentre dentro de ese contexto inflamatorio. ¿Listo? Entonces aquí nace otra idea.
Un patógeno es reconocido como tal por el daño que, que es capaz de hacer. En el preciso instante donde provoque daño, el sistema inmune reacciona, porque hay que recordar que la respuesta inflamatoria es una respuesta que inicia siendo innata. ¿Listo? O sea, se va a dar en los primeros minutos en que se genere el estímulo antigénico. Y en este caso, ¿cuál es el estímulo antigénico? El daño del epitelio, la liberación de componentes internos a la sangre, esa liberación de componentes internos activa el sistema de patrones asociados a daño y con ello van a entrar los mecanismos innatos a iniciar esa respuesta inmune ya no tolerogénica, sino efector. Entonces, eso es vital tenerlo presente. Entonces, aquí también nace otro concepto y es que la respuesta inmune puede ser producto o puede ser actor principal del problema. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos de la inmunidad como arma y como problema. El daño no siempre lo causa el patógeno, sino que a veces lo causa la respuesta. Un ejemplo de ello es lo que vemos en la tormenta de citoquinas. En esas tormentas de citoquinas vamos a tener que la estimulación antigénica provocada por patógenos o por microorganismos, ejemplo SARS-CoV-2, algunas bacterias, va a generar una respuesta inflamatoria mediada por citoquinas como IL-6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, etcétera. Va a generar un estado de inflamación tan exagerado que incluso no se va a traducir en protección, que eso es lo peor que puede pasar. Que, listo, si se generara la respuesta inflamatoria y esta se tradujera en protección, podemos decir que vamos a obtener un beneficio. Pero en el contexto de la tormenta de citoquinas, este estado de hiperactivación del sistema inmune puede ser aprovechado por el mismo microorganismo para mejorar su patogenicidad y virulencia, porque ese estado de hiperactivación va a conllevar, por ejemplo, a un estado de exhaustación leucocitaria. Y una vez alcanzado este nivel de exhaustación leucocitaria, el patógeno o el microorganismo tiene todo el camino libre para proliferar y seguir infectando. Esto, por ejemplo, también lo podemos ver en microorganismos como Staphylococcus aureus, con el superantígeno 5 y la hiperactivación que hace del sistema inmune. Entonces aquí nace también otro concepto y es, no toda activación del sistema inmune conlleva protección. ¿Listo? La respuesta inmune como tal, cuando se genera de una forma exagerada, no tiende siempre a generar máxima protección, sino muchísimo daño. Y si lo llevamos un poco más allá, esa exhaustación leucocitaria sufrida por el desgaste metabólico que están teniendo nuestras células, también va a afectar incluso la inmunidad adaptativa, porque vamos a ver, ejemplo, que los linfocitos B no tendrán capacidad de producir anticuerpos con suficiente afinidad. ¿Listo? Y estos anticuerpos no se van a traducir en anticuerpos bloqueadores, que finalmente es lo que nos interesa que hagan los anticuerpos. No solamente que reconozcan al patógeno, porque eso no es suficiente, sino que también sean capaces de bloquearlo. ¿Y bloquear qué? Ejemplo, las proteínas o los antígenos o esas moléculas que utilizan para infectar. Si nos vamos al concepto de virus, a nosotros nos interesa que los anticuerpos no solamente reconozcan el resto del virus, sino que reconozcan, por ejemplo, esa proteína que usa el virus para infectar las células hacia las cuales es específico. Ejemplo, en el SARS-CoV-2 hablábamos de la proteína Spike, en el VIH hablábamos de la proteína GP120. ¿Listo? Si hablamos de bacterias, nos interesa, por ejemplo, que los anticuerpos sean capaces de bloquear las proteínas que se usan para la adhesión celular. ¿Listo? Porque sabemos que para algunos patógenos la adhesión celular es clave para generar daño como tal. Entonces, una respuesta inmune que está hiperactivada está desgastada. Y si está desgastada, es una respuesta ineficiente porque no hay maduración correcta de las células de la inmunidad. Se pueden sufrir alteraciones leucocitarias producto de esa infección exacerbada. Entonces, la patogenicidad y la virulencia de este microorganismo en particular va a estar
aumentada por la misma respuesta inmune que está funcionando como arma y como problema. ¿Listo? Entonces, en la siguiente parte vamos a tener que otra forma en que los microorganismos pueden contribuir a esa patogenicidad, a esa virulencia, es bajo este concepto que se conoce como mimetismo molecular. ¿Qué es el mimetismo molecular? Imagínense por un momento que tenemos una proteína en verde que está presente en un microorganismo, pero que en nosotros, los seres humanos, por ejemplo, tenemos proteínas que se le parecen muchísimo, que en el caso es la roja. Si ustedes están viendo esta imagen, lo verde se superpone a lo rojo. ¿Listo? Entonces hay parecido a nivel de estructura entre la proteína del microorganismo y la proteína del ser humano. Y si comparamos la secuencia de sus aminoácidos, vamos a ver en rojo que se parecen bastante también a nivel de aminoácidos. Esto genera un problema porque va a hacer que lo complicado se vuelva más complicado, por así decirlo. Entonces, algunos patógenos no solo infectan, sino que también terminan engañando al huésped. Y este engaño se traduce en mayor capacidad de daño de ese patógeno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando el sistema inmune ataque a los antígenos del microorganismo, va a generar anticuerpos contra regiones que se parecen entre esos dos antígenos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aunque la infección sea resuelta, la respuesta inmune ya es capaz de reconocer esas porciones similares en el antígeno propio. Y con ello la respuesta inmune va a entender o va a pensar, por darle un sentido humanístico, que el patógeno sigue presente y ese antígeno propio va a ser reconocido como extraño y se va a generar un fenómeno conocido como epítope spreading, donde ya no solamente se va a atacar eso que se parece al patógeno, sino que se empieza a reconocer el resto del antígeno como si fuera extraño. Y lo peor del asunto es que es una respuesta inmune que ya no es beneficiosa, porque la infección pudo ya haber cedido, pero se empieza a generar una reactividad cruzada producto de ese mimetismo molecular. Y esto se asocia con la severidad en la generación, por ejemplo, de respuestas autoinmunes seguidas a infecciones, porque a medida que el sistema inmune va aprendiendo a reconocer cada vez más ese antígeno propio, la severidad clínica del paciente con su enfermedad va a ser mayor. ¿Listo? Porque entre más aprenda a reconocer ese antígeno propio, más inflamación va a generar, más respuesta inmune se va a activar. Entonces, podemos decir que la virulencia y la patogenicidad de ese patógeno va más allá de un proceso activo, sino que cuando ya incluso ha sido vencido, puede dejar un mecanismo disruptor extremadamente dañino y deleterio para el propio cuerpo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un proceso de retroalimentación, un círculo pernicioso, donde vamos a tener que, producto de ese mimetismo molecular, se activan linfocitos contra antígenos propios. Esos antígenos propios, al ser reconocidos por linfocitos T por anticuerpos, generan autoinmunidad. Se genera daño de órgano, a más daño de órgano, más liberación de antígenos internos, lo que se traduce en más activación del sistema inmune. ¿Listo? Y esto más adelante va a conllevar a que estos pacientes puedan generar estados de inmunocompromiso, porque la respuesta autoinmune, por ejemplo, puede asociarse a desgaste de sistemas efectores como el sistema del complemento. Entonces, hasta el momento, hemos relacionado varias infecciones o varios microorganismos que se comportan como patógenos y que tienen proteínas que se asimilan a proteínas que están presentes en nosotros, por ponerles un ejemplo. El, el virus herpes tipo 1 tiene una proteína llamada glicoproteína D que mimetiza el receptor de acetilcolina.
Entonces, en muchos pacientes se ha reportado que luego de la infección por el virus del herpes, estos pacientes tienden a desarrollar miastenia gravis. Es importante hacer la aclaración. Esto no sucede en el 100% de los casos. Entonces, lo que nos dice que el tema de la genética del paciente también es determinante en la capacidad de daño que tuvo ese microorganismo. ¿Listo? Entonces, esto también se ha visto con patógenos tropicales, como por ejemplo la leishmaniasis, como leishmania, que produce la leishmaniasis. Existen reportes de casos donde se asocia la infección severa con el desarrollo de manifestaciones autoinmunes, ¿listo? Como vemos en estos reportes. Y cuando analizamos esa capacidad que tiene Leishmania de mimetizar al ser humano, vamos a encontrar que muchas proteínas en el patógeno, ¿listo? Mimetizan con proteínas del ser humano. Lo peor del asunto es que estas proteínas en el ser humano son las que son atacadas, ejemplo, en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico. Entonces, en este sentido, nosotros hemos encontrado que los patógenos como Leishmania podrían tener la capacidad de mimetizar enfermedades autoinmunes, lo que extendería aún más el concepto de virulencia y patogenicidad en este tipo de microorganismos. Esto no solamente se queda en el tema de autoinmunidad como lo conocemos, respuestas mediadas por IgG o por IgA, sino que también lo vemos en enfermedades como las alérgicas. Hay que recordar que esas enfermedades alérgicas son respuesta de clase TH2, donde se domina a nivel de anticuerpos de clase IgE, ¿listo? Pero esta respuesta alérgica puede ser promovida por patógenos o por microorganismos. Ejemplo, en la dermatitis atópica, la colonización por Aspergillus fumigatus o por Malassezia sympodialis, que son especies que pueden estar colonizando la piel de forma comensal, en este tipo de pacientes con esta enfermedad se comportan como inductores de procesos autoalérgicos. ¿Listo? Esto dado de que esas proteínas que son atacadas en la dermatitis atópica, conocidos como autoalergenos, mimetizan con proteínas que se han reportado en Aspergillus fumigatus y Malassezia sympodialis. Ahora, esto también ayuda a ilustrar lo siguiente. Estos dos microorganismos son colonizadores frecuentes, pero no en todos los pacientes inducen estos procesos de autoalergia. Entonces aquí también vamos a ver que la capacidad de patogenicidad que ellos tienen va a depender del contexto de la genética del paciente. Aquí en la dermatitis atópica, porque estos pacientes tienen una genética que los predispone a reaccionar con anticuerpos de clase IgE, van a reconocer a esos antígenos de estos microorganismos, Aspergillus fumigatus, Malassezia sympodialis, como alergenos, generando un proceso de autoalergia y ese proceso de autoalergia se va a asociar con cronicidad en la enfermedad. Entonces, aquí vemos también otro ejemplo de cómo los microorganismos, dependiendo el contexto base del individuo, pueden ser más virulentos, pueden ser más patogénicos. Entonces, por ejemplo, para señalarles algo, estas proteínas, como la superoxidimutasa dependiente de manganeso, la tiorredoxina, la proteína pedorribosomal ácida, son proteínas que se han descrito en Aspergillus y en Malassezia, pero que mimetizan con antígenos en el ser humano y se ha asociado, por ejemplo, se ha asociado con procesos de autoalergia. ¿Listo? Entonces es importante. Entonces, ya para ir terminando, vamos a hablar de un par de últimos conceptos.
y es la variación antigénica como herramienta de patogenicidad y virulencia. Un ejemplo clásico, el SARS-CoV-2. En este caso, si nosotros tomamos la capacidad que tiene un microorganismo de mutar, esto se va a asociar también con su capacidad de virulencia y de patogenicidad, porque esta capacidad mutacional le va a brindar propiedades de evasión inmunológica que lo van a hacer más eficiente a la hora de ser virulento. Y en el caso de SARS-CoV-2 observamos que su rápida diseminación también le permitió una tasa de mutación propia de los virus, hay que decirlo, que le permitió adaptarse y generar múltiples linajes. Y que esto tiene una gran repercusión porque si nosotros ponemos esta variación antigénica, vamos a ver que tiene implicaciones en el desarrollo de inmunidad. Porque, por ejemplo, vamos a poner el contexto de vacunas. Yo tomo la cepa original, la que primero se identificó, desarrollo mi vacuna con base en esos antígenos, induzco la respuesta inmune en un paciente vacunado, se generan anticuerpos contra las secuencias que tienen esos antígenos en ese momento. ¿Qué va a pasar? Que a medida que el microorganismo empieza a mutar sus antígenos, esas zonas a las que antes los anticuerpos eran específicos van a cambiar y por lo tanto esos anticuerpos que ya habían sido inducidos por la respuesta inmune pierden especificidad, pierden afinidad hasta el punto donde los microorganismos pueden evadir esa inmunidad que ya se había establecido. Entonces, la capacidad de variación antigénica que tienen los microorganismos también se va a asociar con la capacidad de patogenicidad y virulencia que desarrollan. ¿Listo? Entonces, con esto podemos concluir varias cosas. Uno, el patógeno no actúa de forma aislada. ¿Listo? La enfermedad emerge de una interacción dinámica entre microorganismo, huésped y el ambiente. Segundo, la virulencia no solo implica invasión, sino capacidad de alterar la respuesta inmune. ¿Listo? Los patógenos más exitosos evaden, manipulan o desregulan la inmunidad del huésped, como vimos el día de hoy. La inmunidad representa una espada de doble filo. Y esto es porque, por ejemplo, puede generar inflamación severa, inducir daño a nivel de tejido, favorecer autoinmunidad y perpetuar una enfermedad crónica. Y por último, el mimetismo molecular redefine nuestra comprensión de la patogenicidad. Entonces, hay que tener claro que algunos patógenos no solamente infectan, ¿listo? Sino que también pueden dejar un daño persistente que va a terminar desarrollando secuelas aun cuando la infección ya se elimina. ¿Listo? Entonces, con esto les quiero dar muchísimas gracias por atender la presentación de este webinar. Vamos a estar comunicando otros por motivos técnicos. Este no lo pudimos hacer en vivo, así que lo que vamos a hacer en las próximas transmisiones es pregrabarlo y subirlo para que puedan consultarlo en cualquier momento. Eh, Les pido el favor que sigan nuestras redes en Instagram, Facebook y X para compartir contenido con ustedes de alto valor. Así que muchísimas gracias.